Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Bien, compañeras, compañeros, vamos a iniciar la información a lo que respecta a nuestro conflicto, viendo las cosas que están sucediendo. Como ya sabemos todos, se está pasando a partir de lunes el evento de la supervivencia para garantizar la continuidad de nuestros pagos catorcenales y cuatrimestrales, de nuestras cuotas de jubilación. Aquí citamos de manera precisa el programa que se emitió en una circular para señalar qué días le corresponden a cada uno de nosotros a partir de la primera letra de nuestro apellido paterno. Y ha sido así, solamente que han ido otros compañeros que no les corresponde, se han formado dos filas y esto ha causado molestia, porque a quienes no les corresponde, pero que han asistido y que los atienden, exigen que se les trate rápidamente o con velocidad, solamente que se está dando prioridad a quienes se están presentando de acuerdo al programa establecido. Pero si a esa molestia le sumamos que se está entregando la forma 37 para la declaración del impuesto y que tenemos solamente hasta el 30 de abril para poder entregarla a Hacienda, lleva un proceso más de tiempo. Solicitamos que vayan al programa de supervivencia como está establecido. Ahora, si van fuera del programa los van a atender, pero no tienen ustedes la prioridad hasta que en tanto lleguen a las fechas establecidas de acuerdo a su apellido y su primera letra. Y también se empezó a entregar algo que ha causado inquietud, molestia e incertidumbre en el evento de la supervivencia. Primero acordémonos que nuestro compañero secretario general en una reunión como esta dijo que había platicado con el director de SAE para una nueva credencialización y resulta que nos iban a sacar una foto y a las 3 semanas nos iban a entregar una credencial. Así fueron las palabras, así fue la información. Sucede que el SAE tomó una decisión nuevamente unilateral y ya no sacó la fotografía, sino que de la base de datos que tiene utilizó nuestra fotografía para imprimirla en una hoja y esa hoja después de recortada se entregará lo que ustedes vieron que es una credencial que no lo es, y voy a explicar por qué. Primera, no tiene ningún logotipo de ninguna institución que nos diga quiénes somos y de dónde provenimos. Segundo, esta tarjeta no acredita a nadie, no es una credencial, solamente dice lo siguiente y lo voy a relatar. En la parte superior dice jubilado del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Una vez que se metió al escáner la fotografía, la jubilada correspondiente dice nombre del jubilado y relata que es la compañera Victoria Barrios López. En la parte inferior del recuadro viene número de jubilado y se pone ahí el número de trabajador de la compañera en este caso. Y abajo del recuadro, si se alcanza a notar, ven un código de barras y en la parte inferior del código de barras viene nuevamente el número de trabajador de la compañía. Y luego dice, la presente credencial, y voy a decir que no es credencial, es personal e intransferible. De presentar tachaduras o enmendaduras perderá sus efectos. En el reverso está la firma huella digital de la interesada y luego hay una manifestación de años a partir del 2015 hasta el 2025 y en esos años tienen 2 espacios cada año. Se nota que en la parte izquierda, que es el 2015, ya hay una cruz ahí, hay una X, lo cual hace
notar que ya pasó la supervivencia en el primer semestre del 2015. Y luego dice, si la firma o huella digital carece de validez. No hay un sello, no hay nada. ¿Quién se hace cargo de esta credencial? Ya está enterado nuestro compañero secretario general, ya está enterado nuestro compañero secretario del Trabajo, y precisamente están incumpliendo los del SAE el acuerdo que tomó nuestro compañero secretario general con el director Héctor Orozco. De tal suerte que esto solamente sirve para checar nuestras supervivencias de acuerdo a los años que se relatan, porque si presentamos esto en una institución bancaria o en alguna dependencia oficial, nos la van a votar, porque no tiene una validez de credencial, compañeras y compañeros. Hay que estar atentos a eso, y precisamente por esos acuerdos incumplidos debemos nosotros entonces seguir con nuestro plan de acción, y dentro de nuestro plan de acción está presentarnos el día 5 de marzo, que es mañana, a las 9 de la mañana, ante las oficinas del SAE. No solamente por esta cosa, tenemos distintos temas que tratar, como jubilarlos por contrato colectivo de trabajo antes del decreto, y cómo jubilarlos con una pensión vitalicia, en tanto que están pendientes distintos acuerdos, como es el aguinaldo, la compensación, el 50% de la compensación por antigüedad, la liberación de las escrituras, la energía eléctrica y otros asuntos más, como el anexo A, que tiene que ver con el SAR. Luego entonces podemos decir, compañeras y compañeros, que debemos estar ahí porque es parte de lo ya comprometido en el plan de acción. También podemos decir que se suscitó, una vez que se anunció el incremento de la cuota diaria de jubilación del 4.08% de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se fue, en el caso de nosotros que promediamos con derechos adquiridos, al 6.313%, se generó por ahí inquietud e incertidumbre, molestia también, de que por qué solamente nos daban el 4.08%, si a otras instituciones que también tienen el acuerdo del Índice Nacional de Precios al Consumidor les habían otorgado un incremento mayor. Entonces se nos dijo que no se estaba tratando con corrección el porcentaje que se hace alusión. Como esto implicaba trascendencia, nos auxiliamos de nuestros compañeros contadores y les dijimos que nos colaboraran con nosotros para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor y si era correcto lo que nos estaban dando o no. Nuestros compañeros contadores nos entregaron un Índice Nacional de Precios al Consumidor, no solamente para este año, sino un histórico del 2011, 2012, 2013, 2014 y determinar el 2015, y en la tabla que nos entregan nos dicen que efectivamente el Índice Nacional de Precios al Consumidor para fijar el incremento es del 4.08. Es el histórico, y además la fuente sobre la que se están fundamentando es la información del Banco de México, la información de la Secretaría de Hacienda, del SAT y la información del INEGI. Por tal motivo, para aquellos compañeros que estaban en la inquietud, en ese sentido, les podemos decir que es correcto el pago del 4.08, que ya referí, se convierte por derechos adquiridos en el 6.313. Ahora bien, el día jueves pasado, compañeras y compañeros, presentamos un oficio firmado por el secretario general Martín Esparza Flores, el secretario del Trabajo Eduardo Bobadilla Zarza, el secretario de Economía y Estadística Israel Núñez Delgadillo y un servidor como prosecretario de Jubilados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay derechos que aun cuando los tenemos no se cumplen. Y entonces le decimos, lo voy a leer rápidamente, está muy cortito, dice lo siguiente, lleva nuestro emblema, nuestro lema y nuestro registro. Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. Por este conducto le solicitamos nos pueda recibir en la audiencia la diligencia de nuestra agrupación
en observancia del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal audiencia debemos de plantear la necesidad de que los derechos adquiridos de los compañeros jubilados de luz y fuerza del centro en liquidación y afiliados a este sindicato sean respetados y debidamente aplicados. Los suscritos y el total de la elección estamos acreditados a partir de la entrega de la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal en el expediente 10/5096-45 de fecha 1 de octubre del 2014. Sin otro particular, esperamos una respuesta positiva y expedita a nuestra solicitud, expresándole de antemano nuestras consideraciones. Se observa entonces que no se ha cancelado la visita que le vamos a hacer a la Suprema Corte para decirle al ministro presidente Luz María Aguilar Morales que a este sindicato mexicano de electricistas sí tienen razón en chiflarle. Ese fue el ministro ponente que llevó a la Suprema Corte a dictaminar en contra nuestra del amparo del colegiado de circuito. Así entonces, compañeras y compañeros, reitero que mañana habrá que estar a las 9 de la mañana en Insurgente Sur, número 1931, en la parada Olivo del Metrobús. Y esta convocatoria no solamente es para los jubilados, es también para la resistencia y para nuestras hermanas divisiones. En el caso de los compañeros que se jubilaron con una pensión vitalicia, podemos decir que dentro de lo que plantearemos mañana en el asunto de los compañeros pensionados vitaliciamente, será el asunto del aguinaldo y el 50% indexado de la compensación por antigüedad, y desde luego el asunto de las escrituras. Aun cuando sí ya hay una partida presupuestal, lo cierto es que Luis Videgaray está reteniendo la partida presupuestal para pagar todo lo que les deben, insisto, el aguinaldo y el 50% indexado de su compensación por antigüedad. Así las cosas, compañeras y compañeros, lo resumo brevemente para que puedan intervenir tus compañeros. Quiero decir a ustedes que ayer varios de nosotros, no todos, asistimos a el mitin en el Senado. ¿A qué razón o por qué razón estuvimos ahí? Sucede que se ha presentado una iniciativa de reforma política para que la Ciudad de México pueda convertirse en una entidad federativa, es decir, en un nuevo Estado de la República. Pero de manera mañosa, subrepticiamente y con oscurantismo, a esa iniciativa le insertaron una iniciativa que tiene que ver con la modificación al artículo 123 constitucional. ¿A qué se refiere? A que una vez que se lleva la reforma política para el Distrito Federal y implícitamente se pueda revisar y modificar en su caso el 123, entonces existe la posibilidad de que tengamos un artículo 123 que ya no permita la huelga, que ya no permita la contratación colectiva y que ya no permita la asociación sindical. Y por eso estuvimos ayer en el mitin del Senado, compañeras y compañeros, lo cual nos quiere decir que estos neoliberales, estos mañosos, son capaces de todo. Con artilugios, con mañas, con oscurantismo, tratan de llevar a cabo iniciativas que no solamente privilegian a la clase gobernante ni a la iniciativa privada, sino que tienen por objeto anular todos los derechos que tenemos los trabajadores y que tenemos los trabajadores jubilados. En ese sentido también hay que estar muy atentos porque podemos ser llamados para otras cuestiones. Y aprovecho que nuestro compañero licenciado Luis Alfonso Vargas, que en inicio tomó la palabra, para decirles a ustedes que ya estamos haciendo un trabajo muy importante en diferentes partes de la República. Ya vieron ustedes aquí a Luis Alfonso de Mexicali, de Baja California, para poder conformar, para poder recomponer el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, a la que pertenecemos
por acuerdo de asamblea, y esa confederación fue fundada en enero del 2006. Por angas o por mangas, yo no voy a poner aquí a discutir si fue uno u otro, por angas o por mangas, compañeras y compañeros, lo que se pretendía, lo que se ambicionaba para tener un instrumento de lucha que defendiera nuestros derechos como jubilados, como pensionados y como adultos mayores, y que también pudiera ser un blindaje para el Sindicato Mexicano de Taxistas, por angas o por mangas, se dejó caer. Y hoy nos encontramos, y tengo que decir así, con que he convocado a pleno, en ausencia del presidente, he convocado a pleno, que han asistido pocos compañeros del Comité Ejecutivo Nacional. También digo de manera sincera que cuando recibí la Prosecretaría de Jubilados, no se me presentó un solo elemento de la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República. Nos dimos a la tarea de investigar, de empezar a recabar los documentos, ya los tenemos, los documentos básicos de construcción de la Confederación ya los tenemos, y puedo decir a ustedes que en esa chamba que estamos haciendo al interior de la República Mexicana para la recomposición del Comité Ejecutivo Nacional, hemos conversado con los compañeros de Mexicali, jubilados de Sonora, de Colima, de Tlaxcala, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Yucatán, etc. ¿Por qué razón? Porque este mismo mes, en ausencia del presidente de la Confederación, voy a convocar a un pleno de la Confederación para que de una vez por todas consensemos, discutamos y consensemos la convocatoria a un pleno electoral para recomponer el Comité Ejecutivo Nacional. Y a partir de ahí hagamos lo que dice el desplegado que salió hace 15 días en el orden de la jornada, para convocar a un frente amplio nacional en donde quepamos todos, las asociaciones, las confederaciones, las federaciones, los adultos mayores, porque la agresión está a la vuelta de la esquina. Y pinto lo siguiente: hoy se anuncia en este periódico que es La Jornada, dice: financian deuda del gobierno el 50% de fondos de pensiones. No hay dinero, hacen una pensión universal y ahora somos nosotros con nuestros fondos quienes estamos financiando una deuda conseguida vorazmente por los gobernantes y por la iniciativa privada. Hace también 2 jornadas como esta, dije aquí que el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Carlos Noriega Curtis, dijo, en México el fondo de las Afores corresponde a 2.441.210 millones de pesos. Y también les dijo, y estos fondos pueden servir como estabilizador de la crisis económica mexicana. Y aquí están, miren ustedes, ya están las declaraciones ahí, y de esos 2 billones han tomado 1.227.928 millones, lo dice la CONSADE, para el financiamiento de la deuda del gobierno. ¿Nos consultaron acaso que iban a tomar nuestros fondos para prestar al gobierno, para financiar su deuda? No, de luego nos van a salir con que de esa inversión que se hizo para financiar hubo una minusvalía. Matizan el discurso para no decir que hubo una pérdida, pero por el trabajo mal administrado de las autoridades mexicanas y de quienes detentan las Afores en el país. A esto hay que ponerle mucha atención. Hay que ponerle mucha atención a lo que se viene señalando, inclusive fuera del país, diciendo que son impagables nuestras pensiones. Ya aquí el doctor Gustavo Leal Fernández hace 8 días nos dio una conferencia magistral de cuál es su perspectiva de las jubilaciones y pensiones en el país. Aprovecho para hacerle un comercial al doctor Gustavo Leal. Hay un equipo de compañeros que tienen en su poder 15 libros de venta del compañero Gustavo Leal Fernández, están aquí afuera, por si alguno quiere comprar algún libro del doctor Gustavo Leal Fernández. Así las cosas, compañeras y compañeros, no estamos en un escenario propicio para nuestra defensa y para
nuestro mejoramiento. Estamos ante un escenario, ya lo pintaba aquí el compañero que hizo la presentación de la Constituyente Ciudadana, de cómo está de técnico, cómo está de oscuro el escenario político, social y económico de México. Y nosotros somos parte de ese escenario. Y por tal motivo, no podemos, no debemos de abandonarnos a la lucha. Alguien me decía, bueno, Carlos, pero si se está haciendo en otras partes, nos van a hacer a nosotros lo mismo. Sí, lo hicieron en otras partes, porque los delegados, porque los dirigentes sindicales se complacieron, se volvieron cómplices de ellos y por eso les modificaron. Nosotros decimos, porque inclusive hay un documento, un artículo, en el que la dirigencia sindical de SUTEP ya aceptó modificar sus estatutos y reformar el contrato laboral, el contrato colectivo de trabajo, compañeras y compañeros, y también han aceptado la modificación de los tiempos de servicios para la jubilación. Claro, son dirigentes que no tienen concepto de lucha, no tienen concepto de formación política sindical, pero nosotros sí tenemos formación política y nosotros sí debemos de saber qué es a lo que estamos luchando. Y finalmente, compañeras y compañeros, yo soy muy reacio, no me gusta pues, que las cosas internas, nuestras cosas internas, las ventilemos con debates en las redes sociales, porque es sacar el debate del sindicato y llevarlo a la opinión pública. Y ese debate que tenemos en las redes sociales, que integrar a la opinión pública, nos mengua la fuerza y la unidad. Y sin embargo hay quienes dicen, no, pues quién sabe, yo utilizo la red social del Facebook o de quién sabe qué tantas cosas para decir mis verdades, que creo son mis verdades. No nos beneficia nada, por el contrario, hay un acendrado antagonismo que puede fracturar la unidad. Entonces, primero hay que moderar nuestra participación, pero además hay cosas que se dicen abrogándose derechos que no tienen. Salió en las redes sociales, en un medio de comunicación masiva escrita, que para este proceso electoral, en donde se va a cambiar y modificar la Cámara de Diputados, algunos estados y municipios y ayuntamientos, íbamos a participar el secretario del Trabajo y el prosecretario de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Primero, lo dijo el secretario general y hay un acuerdo de pleno. No vamos a participar en ningún proceso electoral si no antes hemos resuelto nuestra prioridad, que es de incorporar al trabajo a más de 15,000 trabajadores que se han bajado y se han rifado con nosotros. No hay ninguna participación de la elección en el proceso electoral, compañeras y compañeros. Eso es un compromiso de todos nosotros. Porque no se nos han acercado, pero que se nos acercasen. La prioridad es esa, de incorporarlos. La otra prioridad, ¿cuál es? Que nosotros los jubilados veamos que son respetados nuestros derechos y aplicados como debe de ser. Y la tercera, ¿cuál sería? Mantener vigente al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿A partir de qué? De lo que ya se situó aquí, una sociedad mercantil que desembocará en una empresa generadora que a partir con el Grupo Félix pueda llevar a cabo un contrato colectivo de trabajo. Eso es nodal, importante, interesante y prioritario. No podemos mantener a un sindicato si antes no existe un acuerdo bilateral, es decir, un contrato colectivo de trabajo. Dando un contrato colectivo de trabajo, entonces mantenemos vigente al Sindicato Mexicano de Electricistas con más de 100 años de historia, de vida democrática. Y finalmente también digo una cosa. Si a mí, y lo digo en primera persona, me dijeran cualquier partido político que si quiero entrarle, yo diría que no, no solo por el compromiso que tenemos de nuestras prioridades, con el PRI, con el PAN o con el PRD, o con Movimiento Ciudadano, con PT, esos tipos, esos partidos nos negaron apoyo
implementaron la controversia constitucional y ahora con los nuevos compañeros y compañeras, con los que se acaban de dar el registro. Yo digo, en lo particular, no soy adecuado a pensar que pueda yo participar en un partido con un líder, lo pongo entre comillas, que es un simulador, un perfecto simulador de la política nacional. En nuestro movimiento, ¿cuándo nos apoyó? ¿Cuándo movilizó sus bases, que son extensas, para apoyar al Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Cuándo? Y cuando vino la reforma energética, en el despojo de la riqueza del país con el petróleo, con la electricidad, con el gas, etcétera, se enfermó. Y otro más, yo voy a pasar al Monumento de la Independencia para defender la riqueza de la nación. No trato con simuladores, porque si algo tenemos en el sindicato es que somos genuinos, somos verdaderos, y por eso nuestro compromiso como dirección sindical, no participar en este proceso electoral y no participar con simuladores. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.